Hola, buenas tardes todos mis hermanos, bienvenidos a este nuevo taller de lectura de un curso de milagros. Sean todos bienvenidos, gracias por estar aquí. Vamos a darle también la invitación a nuestro guía del Espíritu Santo para que nos acompañe. Espíritu Santo, acompáñanos en este encuentro entre hermanos para que podamos recordar la paz y el amor en la cual fuimos creados. Acompáñanos a recordarlo y a ir un paso más adelante en nuestro día a día. La sesión anterior, pues estuvimos hablando de algunos temas ahí relacionados con la culpa y el ego, ¿no? Estuvimos viendo que pues la importancia de ver a las personas desde el amor, desde la inocencia, el papel del Espíritu Santo como intermediario entre el cielo y la tierra. Asimismo estuvimos viendo cómo el ego utiliza lo que es la culpa para mantenernos inmersos en ese espacio de sufrimiento y dolor que es donde él se alimenta, ¿no? Que nosotros pues tenemos que compartir, elegir, mejor dicho, el amor y la pureza para salir de ese círculo vicioso, que es una elección que nosotros tenemos que tomar, el hecho de elegir ver con los ojos del Espíritu Santo y no seguir inmersos en el círculo vicioso de la culpa y el tormento, ¿no? También estuvimos hablando de la importancia de aprender a pensar con Dios, que nosotros somos una mente creada por Dios a imagen y semejanza y estamos unidos a Él. Entonces, que nosotros tenemos que aprender a pensar con Dios, a pensar con amor y con pureza, y hacer a un lado las ilusiones y la culpa, que son signos de pensamientos pues no naturales, ¿no? También estuvimos hablando lo que es la mentalidad recta y el autocastigo, la importancia de adoptar una mentalidad recta basada en el amor, que todo lo que sucede en nuestra vida pues para mal es una petición de amor y hay que aprender a dárselo, que pues la enfermedad es como un autocastigo que nos ponemos en base al ego. Entonces hay que aprender a entender lo que está pasando en nuestro día a día y para poderle entregárselo al Espíritu Santo. También estuvimos compartiendo que hay que reinterpretar las actividades que estamos haciendo en el día a día eh, para poder sanar. La importancia, por ejemplo, de el trabajo, por ejemplo, si lo estoy viendo con ojos de dolor o que me está castigando el trabajo, que ya no me está gustando, qué sé yo, empezar a entender el para qué estoy ahí en ese espacio para sanar. Que todos los espacios donde nosotros estamos son para sanar. Entonces hay que entender cuál es el mensaje que tengo que aprender de ahí. Estuvimos hablando también que el pensamiento desordenado es la raíz de los problemas, y esto se debe a la creencia en la separación de Dios y de nosotros mismos. Entonces, que la solución pues es aceptar la expiación y mantenerse en el presente eterno, donde se puede encontrar la paz y librarse de la culpa. Estuvimos hablando también conceptos ahí enfocados en la importancia de estar en el presente, que dejar el tiempo, el rubro del tiempo, y empezar a adaptarnos más en el presente, dejando atrás el pasado y dejándonos de preocupar por el futuro, puesto que lo único que existe pues es el presente, ¿no? Que es donde nosotros estamos inmersos en el aquí y en el ahora. Estuvimos hablando también cuestiones de las escrituras, como la cuestión de la venganza, que debe entregarse a Dios en lugar de buscarse en la tierra. Que Dios, cuando dice que la venganza es de Dios, que no se refiere a que de que Dios va a hacer una venganza por lo que la gente nos ha hecho, sino que es entender que pues no, la venganza no es buena y Dios no va a adoptar una venganza.
que lo que hay que hacer es entregársela para que sea eliminado esos pensamientos ante su luz y vuelvan a nosotros en forma de amor y paz. No sé si alguien tiene alguna duda hasta este momento de lo que estuvimos compartiendo la sesión anterior. Duda, comentario, vivencia. Bueno, de ser así, entonces vamos a empezar la lectura. Nos quedamos en el subtema de la decisión en favor de Dios. Vamos a dar inicio entonces a este subtema, ¿no? ¿Crees realmente que puedes fabricar una voz que pueda ahogar a la de Dios? ¿Crees realmente que puedes inventar un sistema de pensamiento que te pueda separar de Él? ¿Crees realmente que puedes encargarte de tu seguridad y de tu dicha mejor que Él? No tienes que ser ni cuidadoso ni descuidado. Necesitas simplemente echar sobre sus hombros toda angustia, pues Él cuida de ti. Y cuida de ti porque te ama. Su voz te recuerda continuamente que tienes motivos para sentirte esperanzado debido a que estás a su cuidado. No puedes elegir excluirte de su cuidado porque esa no es tu voluntad. Pero puedes elegir aceptar su cuidado y usar el poder infinito de éste en beneficio de todos los que Él creó mediante Él. Entonces, en otras palabras, nos está invitando a entregar nuestra mente y nuestros pensamientos a Dios, a entregárselo a esa inteligencia infinita que pues es la creadora, ¿no? Que es la creadora quien nos creó. Entonces, ¿quién mejor que nuestro propio creador nos conoce más que nosotros mismos, puesto que Él nos creó? Que cuando nosotros nos entregamos a Él, Él nos va a cobijar, nos va a dar su cuidado y su amor. Han sido muchos los sanadores que no se curaron a sí mismos. No movieron montañas con su fe, porque su fe no era total. Algunos de ellos ocasionalmente curaron enfermos, mas no resucitaron a ningún muerto. A menos que el sanador se cure a sí mismo, no podrá creer que no hay grados de dificultad en los milagros. No habrá aprendido que toda mente que Dios haya creado es igualmente digna de ser sanada porque Él la creó íntegra. Se te pide simplemente que le devuelvas a Dios tu mente tal como Él la creó. O sea, en la pureza, ¿no? Dios te pide únicamente lo que te dio, sabiendo que mediante esa entrega sanarás. La cordura no es otra cosa que plenitud, y la cordura de tus hermanos es también la tuya. En otras palabras, Dios nos está pidiendo que volvamos a la inocencia, a la pureza en la cual Él nos creó. ¿Por qué prestarle atención a las continuas y dementes exigencias que crees que se te hacen cuando puedes saber que la voz que habla por Dios se encuentra en ti? Dios te encomendó su espíritu y te pide que tú le encomiendes el tuyo a Él. Su voluntad dispone que éste permanezca en perfecta paz, porque tú eres de una misma mente y de un mismo espíritu con Él. El último recurso desesperado del ego en defensa de su propia existencia es excluirte de la expiación. Ello refleja a la vez la necesidad del ego de mantenerse separado, así como el hecho de que tú estás dispuesto a ponerte de parte de la separación por la que él aboga. El hecho de que estés dispuesto a ello significa que no quieres sanar. Es como decir que nosotros tenemos el poder de elegir, y si nosotros seguimos eligiendo al ego, al miedo, pues es porque no queremos sanar. Entonces es una decisión que tenemos que estar tomando en el día a día, la sanación, el curar nuestra mente, ¿no? Es estar todos los días haciendo ese compromiso de sanarnos, de curarnos.
Es una decisión que nosotros tenemos que estar tomando en base a cada situación que nos está pasando. Me está pasando esto, ¿qué quiero escoger? ¿Sanarme o seguir inmerso en el miedo, en el ego? Entonces, cada cosa que nos pasa es una decisión que nosotros tenemos que tomar. O seguimos en el mismo juego o elegimos dejarlo atrás, entregarlo y sanar. Pero ha llegado el momento. ¿No se te ha pedido que elabores el plan de la salvación? Porque, como ya te dije anteriormente, el remedio no pudo haber sido obra tuya. Dios mismo te dio la corrección perfecta para todo lo que has inventado que no esté de acuerdo con su santa voluntad. Te estoy haciendo perfectamente explícito su plan y te diré también cuál es el papel en él y cuán urgente es que lo lleves a cabo. Dios se lamenta ante el sacrificio de sus hijos que creen que Él se olvidó de ellos. En otras palabras, Dios mismo ha creado nuestro plan de salvación. Él lo ha creado y Él nos está guiando a que nosotros recordemos el camino a casa. Que nuestro papel consiste en entender cuál es nuestra función y en llevarla a cabo. Siempre que no te sientes completamente dichoso, es porque has reaccionado sin amor ante una de las creaciones de Dios. Al percibir eso como un pecado, te pones a la defensiva porque prevés un ataque. Tú eres el que toma la decisión de reaccionar de esa manera. Por lo tanto, la puedes revocar. No puedes revocarla arrepintiéndote en el sentido usual de la palabra, porque eso implicaría culpabilidad. Si sucumbes al sentimiento de culpabilidad, reforzarás el error en vez de permitir que sea deshecho. Esto nos está recordando que cuando no somos dichosos es porque estamos teniendo algún percance con alguno de nuestros hermanos. Siempre pues que nosotros no estamos agobiados es porque estamos fuera de la mentalidad recta. Entonces nos está recordando que eso es porque estamos a la defensiva y estamos previendo un ataque. Cuando yo no estoy feliz, no estoy contento, es porque estoy esperando un ataque. Estoy pensando, estoy quemando cinta, estoy pensando en qué va a pasar. Entonces, no podemos encontrar la paz mientras nosotros estemos esperando pues un ataque, ¿no? La paz se da cuando soltamos todo eso y lo dejamos atrás. Entonces, por eso la importancia de dejar atrás el sentimiento de culpa y de abrazar a nuestros hermanos de manera correcta, desde la paz, de la pureza y la inocencia. Tomar esta decisión no puede ser algo difícil. Esto es obvio si te percatas de que si no te sientes completamente dichoso, es porque tú mismo así lo has decidido. Por lo tanto, el primer paso en el proceso de deshacimiento es reconocer que decidiste equivocadamente a sabiendas, pero que con igual empeño puedes decidir de otra manera. Sé muy firme contigo mismo con respecto a esto y mantente plenamente consciente de que el proceso de deshacimiento que no procede de ti se encuentra no obstante en ti porque Dios lo puso ahí. Tu papel consiste simplemente en hacer que tu pensamiento retorne al punto en que se cometió el error y en entregárselo allí a la expiación en paz. Repite para tus adentros lo que sigue a continuación, tan sinceramente como puedas, recordando que el Espíritu Santo responderá de lleno a tu más leve invitación. Debo haber decidido equivocadamente porque no estoy en paz. Yo mismo tomé esta decisión, por lo tanto puedo tomar otra. Quiero tomar otra decisión porque deseo estar en paz. No me siento culpable porque el Espíritu Santo
si se lo permito, anulará todas las consecuencias de mi decisión equivocada. Elijo permitírselo a él, al dejar que Él decida en favor de Dios por mí. Esta oración tiene una importancia muy grande dentro del curso de milagros. En todo lo que estamos aprendiendo, recordando, esta oración es de vital importancia, puesto que nos permite deshacer todo lo que nosotros hemos fabricado mentalmente equivocadamente. Entonces, todo lo que nos pasa es porque nosotros decidimos consciente o inconscientemente de que así fuera. Si yo, por ejemplo, estoy teniendo un percance de que no me alcanza el dinero, es porque en algún momento yo elegí la carencia en lugar de la abundancia. Yo decidí equivocadamente y pensé en algún momento de mi vida que el dinero era malo, o que el dinero corrompía, o que el dinero esto, o que el dinero esto era esto otro, ¿no? Es un ejemplo, esto es un ejemplo, ¿no? Pero igual sirve para todas las cosas que nos pasan en nuestra vida. Entonces, cuando nosotros entendemos que todo tiene una raíz, podemos ir al momento en el cual decidimos, a ver, ¿por qué me está pasando esto a mí? ¿Por qué estoy teniendo este problema en este momento? ¿Qué decidí yo en el pasado que me trajo a esta situación que me está pasando ahorita? ¿En qué momento decidí mal? Entonces, es ponerte a analizar en tus pensamientos, y cuando encuentres la situación, es decir esta frase que acabamos de decir. Podemos leerla y para entregarle esa decisión que decidimos al Espíritu Santo. Esa decisión incorrecta, entregársela a nuestro guía para que Él la deshaga de nuestra mente y sea corregido, y podamos elegir de nuevo ahora en base al amor. Entonces, ahorita al finalizar la vamos a mandar, me recuerdan de mandarla al grupo de lectura. Esta frase, siempre que ustedes tengan un problema, recuerden que nosotros decidimos en base a nuestros pensamientos tener ese problema. Hay que pensar cuando nosotros iniciamos con ese problema, cuando decidimos equivocadamente, y en ese momento hay que entregárselo al Espíritu Santo mediante esta oración. Por ejemplo, yo decidí hace tiempo que tenía que trabajar mucho. Fue una elección que tomé inconscientemente, y decidí que tenía que trabajar mucho para ganar más. Yo me percaté de esto hace un tiempo, de que era una decisión que yo tomé equivocadamente. ¿Y qué es lo que tenía que hacer? Volver a decidir de nuevo. Como hijos de Dios que somos, tenemos la facultad de volver a elegir. Entonces lo que hago es, me voy a esta oración que acabamos de decir y le entrego al Espíritu Santo la decisión que tomé equivocadamente, para que Él la revierta y la lleve hacia el amor y hacia la paz, y que sea Él quien me dirija hacia un nuevo horizonte, por así decirlo. Entonces, esta oración es muy poderosa porque podemos utilizarla para elegir de nuevo lo que hemos nosotros elegido para mal en el pasado. No sé si alguien tiene alguna duda o algún comentario hasta este momento. Ok, entonces vamos a seguir con el capítulo número 6, que se llama Las lecciones del amor. La relación que existe entre la ira y el ataque es obvia.
Pero la relación que existe entre la ira y el miedo no es siempre tan evidente. La ira siempre entraña la proyección de la separación, lo cual tenemos que aceptar en última instancia como nuestra propia responsabilidad en vez de culpar a otros por ello. No te puedes enfadar a no ser que creas que has sido atacado, que está justificado contraatacar y que no eres responsable de ello en absoluto. Dadas estas tres premisas completamente irracionales, se tiene que llegar a la conclusión, igualmente irracional, de que un hermano merece ataque en vez de amor. ¿Qué se puede esperar de premisas dementes, sino conclusiones dementes? La manera de desvanecer una conclusión demente es considerar la cordura de las premisas sobre las que se descansa. Tú no puedes ser atacado, el ataque no tiene justificación y tú eres responsable de lo que crees. En otras palabras, pues se nos está llevando al recuerdo de que nosotros somos los que creemos en la separación. Nosotros creemos en el ataque. Nosotros creemos en darle la responsabilidad a los demás de lo que nos pasa, en vez de adoptar la responsabilidad que lo que me está pasando por una decisión que yo he tomado en el pasado y se está reproduciendo en mi película mental en el presente. Como recordamos, todo lo que nos sucede en el día a día es una proyección mental de lo que nosotros estamos pensando, de los pensamientos que traemos en la mente. El curso nos recuerda que tenemos que hacernos responsables de ello para poder soltarlo y sanar. Que mientras nosotros sigamos echándole la culpa al otro, pues no vamos a dejar atrás este sistema de pensamiento y no vamos a poder conseguir esa paz que estamos buscando, ¿no? No vamos a poder encontrar la felicidad y el amor si estamos culpando a los demás de lo que nos sucede. Incluso, por ejemplo, la cuestión del amor. Yo no puedo esperar que otra persona me brinde el amor. Yo no puedo estar esperando que las personas me amen, puesto que el amor tiene que salir de mí hacia afuera. El amor empieza en nuestros pensamientos, en nuestra mente, que es donde realmente está el amor y la paz. Entonces, el amor ya está y la paz ya están aquí adentro de nuestra mente. Así fuimos creados, en la pureza y la inocencia. Entonces, hay que extender esa paz y ese amor hacia afuera para que se pueda reproducir en la película mental que está fuera de nosotros. Entonces, el culpar a otros solamente nos va a llevar a seguir todavía en los círculos viciosos en los que hemos estado inmersos, ¿no? De culpa, de miedo, separación, ataque. Entonces la respuesta pues no es esa, ¿no? La respuesta no es echarle la culpa al jefe por lo que me pasa, no es la culpa echarle la culpa al vecino, no es echarle la culpa a mi pareja. Aquí la cuestión es hacerme responsable de que me está pasando lo que me está pasando porque yo decidí que me pasara. Y encontrar esa respuesta dentro de... Cuando uno acepta y dice, ¿sabes qué? Me está pasando eso y acepto que soy el responsable de lo que me está pasando. Espíritu Santo, ayúdame a recordar en qué momento decidí mal. ¿Dónde empecé yo a escoger el miedo en lugar del amor? Y es empezar a meditar ese pensamiento, esa situación que estoy pasando. ¿Dónde empezó? Ya que uno lo entiende, pues ya decimos, como dijimos, le decimos la frase para escoger de nuevo. Pero siempre entendiendo que lo que nos está pasando
es nuestra responsabilidad, no de los demás. Se te ha pedido que me tomes como modelo para tu aprendizaje, ya que un ejemplo extremo es un recurso de aprendizaje sumamente útil. Todo el mundo enseña y enseña continuamente. Asumes inevitablemente esta responsabilidad en el momento en que aceptas cualquier premisa. Y nadie puede organizar su vida sin un sistema de creencias. Una vez que has desarrollado un sistema de pensamiento, sea cual fuere su clase, riges tu vida de acuerdo con él y lo enseñas. Tu capacidad para ser fiel a un sistema de pensamiento podrá estar mal ubicada, pero aún así es una forma de fe y se puede canalizar en otra dirección. Como estuvimos hablando anteriormente en otras sesiones, pues la fe siempre está ahí, ¿no? Siempre está presente la fe. La única situación es donde depositamos la fe. Siempre estamos enseñando y siempre estamos aprendiendo, pero nuestra función radica en qué elegimos enseñar y en qué elegimos aprender. En base a lo que nosotros decidimos enseñar y aprender, es lo que nosotros vamos a tener como respuesta. Si yo elijo enseñar la paz y el amor a las personas que me rodean, pues yo voy a ir incrustando esos pensamientos en mi mente que posteriormente van a florecer y voy a poder cosechar. Pero si yo sigo sembrando el miedo en las personas, sigo sembrando el juzgar a otros, sigo sembrando el ataque, entonces voy a seguir sembrando esas semillas y por lo tanto voy a seguir cosechando lo que estoy sembrando. Entonces todo es en base a siembra y cosecha. Lo que yo estoy sembrando, estoy cosechando. Entonces todo es una elección de qué es lo que queremos seguir sembrando para seguir cosechando. Y como dijimos anteriormente, todo se basa en un sistema de creencias. En lo que nosotros creemos, depositamos la fe. Entonces, por ejemplo, si toda la vida nosotros detectamos que no hemos sido felices, que no hemos encontrado esa felicidad plena, ese amor absoluto, entonces quiere decir que pues no ha servido la manera de pensar en la cual hemos nosotros adoptado. Eso fue una de las cosas que yo me percaté y que dije, pues no puede ser por aquí la cosa. Si yo no encuentro la felicidad, pues tengo que pensar de otra manera, ¿no? Como decía Albert Einstein, pues no puedes encontrar una solución haciendo lo mismo. Y cuando el curso me empezó a enseñar que tenía que hacer lo contrario, era como que me daba miedito. Si les soy sincero, me daba miedito empezar a adoptar un sistema de pensamiento diferente al cual había estado inmerso en mis 35 años de vida, ¿no? Pero también fue el hecho de entender que pues no es un sistema de pensamientos que me ha llevado al amor absoluto. No es un sistema de pensamientos que me haya dado una paz y tranquilidad de vivir en el presente, en el ahora, y de no tener ninguna preocupación ni pensamientos negativos. Entonces fue donde dije yo, pues realmente sí tengo que entregarme a pensar de otra manera. Y aún con miedo, pues entregarme, aún con miedo a hacer las cosas para salir de lo que estaba viviendo, ¿no? Entonces pues todo es una decisión. Todo es una decisión. Y pues es entender que aún con miedo pues hay que hacer las cosas para dar un paso adelante a la paz, a la fe. El mensaje de la crucifixión. Para los efectos del aprendizaje, examinemos de nuevo la crucifixión. No hice hincapié en ella anteriormente debido a las temibles connotaciones que quizás
tengas asociadas con ella. Lo único es que se ha subrayado hasta ahora es que no fue una forma de castigo. No obstante, no se puede explicar nada utilizando exclusivamente términos negativos. Existe una interpretación constructiva de la crucifixión que está totalmente desprovista de miedo y que por lo tanto es totalmente benévola en cuanto a lo que enseña y se entiende debidamente. La crucifixión no es más que un ejemplo extremo. Su valor, al igual que el valor de cualquier otro recurso de enseñanza, reside únicamente en la clase de aprendizaje que facilita. Se puede entender y se ha entendido incorrectamente. Ello se debe únicamente al hecho de que los temerosos tienden a percibir con miedo. Ya te dije que siempre puedes recurrir a mí para compartir mi decisión y de ese modo hacerla más firme. Te dije también que la crucifixión fue la última jornada inútil que la afiliación tuvo que emprender y que para todo aquel que la entienda representa la manera de liberarse del miedo. Aunque antes solo hice hincapié en la resurrección, no aclaré entonces el propósito de la crucifixión y la manera en que ésta, de hecho, condujo a la resurrección. Ese propósito, no obstante, tiene una aportación muy concreta que hacer a tu propia vida y te ayudará a comprender tu propio papel como maestro si lo examinas sin miedo. Jesús nos está enseñando a ver la crucifixión de otra manera a la cual nosotros la hemos visto hasta este momento. Hasta este momento, si nosotros vemos una imagen de Jesús en la cruz, lo vemos a un hombre sufriendo, ¿no? Vemos a un hombre ensangrentado, a un hombre sufriendo, que Dios lo dejó a la deriva, qué sé yo, ¿no? Y Jesús nos está enseñando que eso no es verdad, que la crucifixión tiene una enseñanza más allá de lo que nuestros ojos y de lo que el miedo nos enseña. Si nosotros lo miramos con los ojos del miedo, vemos a la crucifixión como que el mundo puede castigar a alguien por ser puro y por enseñar el amor y la verdad. Pero Jesús nos da otra interpretación de lo que es la crucifixión, que es lo que vamos a leer a continuación. Es probable que hayas estado reaccionando durante muchos años como si te estuvieran crucificando. Esta es una marcada tendencia de los que creen estar separados, que siempre se niegan a examinar lo que se han hecho a sí mismos. La proyección implica ira. La ira alienta la agresión y la agresión fomenta el miedo. El verdadero significado de la crucifixión radica en la aparente intensidad de la agresión cometida por algunos de los hijos de Dios contra otro. Esto, por supuesto, es imposible y se tiene que entender cabalmente que es imposible. De lo contrario, yo no puedo servir de modelo para el aprendizaje. ¿Quién de nosotros no se ha sentido crucificado? ¿Quién no se ha sentido que está siendo atacado por sus demás hermanos? Yo creo que todos, ¿no? En mi caso yo sí sentía que estaba siendo crucificado. Siendo sincero, hasta lo miré en sesiones de ayahuasca, me miraba crucificado. Tengo un carro que se llama Cruz, que tiene una forma, que el Chevrolet pues es una cruz. Entonces eran muchas cosas, ¿no? Que me decían, no, pues yo estoy viviendo como que estoy siendo crucificado, que me estoy crucificando a mí mismo. Y fue entender todo esto, fue ir entendiendo todo esto de otra manera. Empezar a ver las cosas de otra manera diferente, como una forma de salir del miedo y del rubro del dolor. En última instancia, todo el cuerpo puede ser agredido.
No cabe duda de que un cuerpo puede agredir a otro y puede incluso destruirlo. Sin embargo, si la destrucción en sí es imposible, cualquier cosa que pueda ser destruida no es real. Su destrucción, por lo tanto, no justifica tu ira. En la medida en que creas que la justifica, estarás aceptando premisas falsas y enseñándoselas a otros. El mensaje de la crucifixión fue precisamente enseñar que no es necesario percibir ninguna forma de ataque en la persecución, pues no puedes ser perseguido. Si reaccionas con ira, tienes que estar equiparándote con lo destructible y por lo tanto viéndote a ti mismo de forma demente. ¿Qué es lo que nos está recordando Jesús? Que nosotros somos seres eternos. Nosotros no podemos ser destruidos. Que aparentemente el cuerpo puede ser atacado y que la persecución es un delirio que está en nuestra mente. Es un delirio de persecución. El hecho de creer que otros nos están siguiendo para atacarnos, que alguien nos quiere atacar, que alguien nos quiere provocar dolor, que alguien nos quiere cobrar deudas pendientes, que alguien quiere agredirnos. Todo eso son creencias en base al sistema de pensamiento del miedo. Pero Jesús nos enseña que eso no son más que creencias, que nosotros no podemos ser atacados, nosotros no podemos sufrir dolor, a menos que nosotros lo escojamos, lo elegimos. Es una decisión que nosotros tomamos, que es una ilusión. El hecho de que nosotros sentamos dolor es una ilusión que nosotros estamos escogiendo en el día a día. Por eso la importancia de aprender a elegir en base al amor, que es lo que Él nos está enseñando en base a los ejercicios que estamos haciendo. Aprender a salir de un sistema de pensamiento para entrar a un sistema de pensamiento real que nos conduzca hacia el amor. Entonces, pues la forma de salir de esto, pues no es reaccionando con ira, es reaccionando desde el amor. Siempre que nos suceda algo, tenemos la opción de poder elegir ver las cosas de otra manera. Quiero ver esto de otra manera. Si yo estoy pasando por un suceso que me está causando conflicto, quiere decir que yo estoy sujeto al miedo o al ego. Si yo digo quiero ver esto de otra manera, quiere decir que yo me estoy entregando a que quiero ver las cosas en base al amor. Al escoger ver las cosas de otra manera, quiere decir que yo le quiero dar vuelta a las cosas. Entonces siempre que nosotros estemos pasando por una situación difícil, una situación que nos genere miedo, que nos genere caos, podemos decir la frase, quiero ver esto de otra manera. Elijo ver esto de otra manera. Quiero ver esto desde el amor. Entonces, es entregárselo al Espíritu Santo para que Él nos enseñe nos muestre esa situación en base al amor y como un recurso de aprendizaje para seguir recordando el amor, extendiendo el amor. He dejado perfectamente claro que soy como tú y que tú eres como yo. Pero nuestra igualdad fundamental solo puede demostrarse mediante una decisión conjunta. Eres libre, si así lo eliges, de percibirte a ti mismo como si te estuvieran persiguiendo. Mas cuando eliges reaccionar de esa manera, deberías recordar que yo fui perseguido de acuerdo con el pensar del mundo y que no compartí esa interpretación. Y puesto que no la compartí, no la reforcé. Ofrecí por consiguiente una interpretación diferente del ataque que deseo compartir contigo. Si la crees, me ayudarás a enseñarla. Como dijimos ahorita, pues el hecho de que nosotros nos sintamos atacados o perseguidos, pues es porque nosotros estamos eligiendo estar siendo atacados o perseguidos.
como ya dije anteriormente, lo que enseñes es lo que aprenderás. Si reaccionas como si te estuvieran persiguiendo, estarás enseñando persecución. No es esta la lección que el Hijo de Dios debe enseñar si es que ha de alcanzar su propia salvación. Enseña más bien tu perfecta inmunidad, que es la verdad acerca de ti, y date cuenta de que no puedes ser atacada. No trates de protegerla, ya que de lo contrario creerás que es susceptible de ser atacada. No se te pide ser crucificado, lo cual forma parte de lo que yo aporté como maestro. Se te pide únicamente que sigas mi ejemplo cuando te asalten tentaciones mucho menos extremas de perseguir falsamente y que no las aceptes como falsas justificaciones para desatar tu ira. No puede haber justificación para lo injustificable. No creas que la hay, ni enseñes que la hay. Recuerda siempre que enseñas lo que crees. Cree lo mismo que yo y llegaremos a ser maestros de igual calibre. En otras palabras, que lo que nosotros compartimos es lo que nosotros reforzamos en nuestra mente. Si yo comparto pensamientos de miedo hacia las personas que me rodean, estoy reforzando el miedo en mi mente. Y eso va a hacer que yo esté sujeto al miedo, que no salga de ese círculo vicioso. Si yo estoy compartiendo juicios hacia mis hermanos, estoy enseñando a enjuiciar. Entonces lo que estoy haciendo es que me estoy enjuiciando a mí mismo, estoy reforzando el juicio, y lo que voy a hacer es que voy a expandir ese juicio hacia mí, el ataque. Entonces voy a aumentar el ataque hacia mí mismo, que uno mismo es el que se ataca, ¿no? Pero si yo empiezo a compartir cositas como compartir las enseñanzas que estamos aprendiendo cosas en favor del amor, de la paz, la tranquilidad, del presente, el perdón, la impecabilidad, el no juicio, el no atacar, el hecho de que mi mejor defensa es cuando yo me quito las defensas y dejo que Dios me proteja. Si yo empiezo a enseñar esas cositas, a ver, la mejor forma de enseñarlas es con el ejemplo, ¿no? Si yo empiezo a enseñar esas cositas, pues eso se va a estar reforzando en mí, en mi sistema de pensamiento. Eso se va a estar expandiendo y eso me va a dar más seguridad, más fortaleza mental, y por consiguiente es lo que voy a cosechar posteriormente. Entonces, todo se basa en lo que enseñamos, es lo que nosotros aprendemos. Lo que nosotros, es como los maestros, ¿no? Lo que están enseñando, pues lo están repasando. Entonces, todo lo que nosotros tenemos el poder de decidir qué queremos enseñar. Siempre somos alumnos y siempre somos maestros. Siempre estamos aprendiendo de los demás y siempre estamos enseñándoles a los demás. Entonces, de nosotros depende qué es lo que queremos enseñar, recordando que lo que enseñemos es lo que vamos a aprender. Lo que yo enseñe es lo que yo aprendo. Si yo quiero, y en base a eso, pues ya podemos tomar mejores decisiones. Si yo digo, ¿sabes qué? Pues yo quiero encontrar la felicidad, yo quiero encontrar la paz, yo quiero encontrar el amor, yo quiero curarme. Entonces, ¿qué es lo que tengo que enseñar? Pues tengo que enseñar la paz, la felicidad y el amor. Tengo que empezar a sembrar eso, esa semilla en el exterior. Aunque en un principio yo no lo crea al 100%, pero hay que recordar que la mente adopta lo que nosotros compartimos. Que nuestra varita, por así decirlo, la palabra es nuestra varita mágica. Lo que nosotros compartimos es lo que nosotros estamos reforzando en nuestra mente.
Ahora viene lo bueno. Tu resurrección es tu redespertar. Yo soy el modelo del renacimiento, pero el renacimiento en sí no es más que el despuntar en la mente de lo que ya se encuentra en ella. Dios mismo lo puso allí, por lo tanto es cierto para siempre. Yo creí en ello y por consiguiente lo acepté como la verdad. Ayúdame a enseñárselo a nuestros hermanos en nombre del reino de Dios. Pero cree primero que es verdad, pues de lo contrario enseñarás mal. Mis hermanos se quedaron dormidos durante la supuesta agonía del huerto, pero yo no pude haberme indignado con ellos porque sabía que no podía ser abandonado. En otras palabras, Jesús nos está recordando, esto es uno de los puntos centrales del curso, ¿no? Este es uno de los temas más importantes del curso de milagros. El curso nos recuerda que nosotros estamos inmersos en un sueño. Estamos inmersos en un sueño donde creemos que estamos atrapados en un cuerpo, que estamos separados de Dios y que estamos separados de nosotros mismos, de nuestros hermanos, que todos juntos somos un solo ser, que es el Hijo de Dios, el Cristo. Nosotros somos espíritu, somos una mente creadora. Entonces, el sueño se basa en creer en la separación. En eso se basa el sueño. Como estuvimos leyendo sesiones anteriores, estuvimos hablando que el sueño es de Adán, que empezó cuando, que en la Biblia habla del sueño de Adán, cuando se comió la manzana, y fue cuando empezó con el miedo, con el ego, con la separación. Entonces, es una metáfora, ¿no? Lo de Adán es una metáfora. Entonces, pero que la Biblia tampoco no habla de que pues, en algún momento hayamos despertado. En este momento, Jesús nos está enseñando, recordando en este texto, de que el despertar del sueño es el hecho de recordar que nosotros somos espíritu, que somos un ser eterno. Eso es el redespertar. Ahora, es un volver a despertar. Solamente es entender lo que realmente somos, seres eternos de amor, pureza e inocencia. Eso es lo que es el redespertar, el despertar de la conciencia que tanto se habla ahorita. Es el volver a recordar que somos espíritu y que somos amor y que nunca hemos estado separados ni de Dios ni de nosotros mismos. Eso es el despertar de la conciencia que tanto se habla, de lo que tanto hemos escuchado. El despertar del sueño de separación y de creer que somos seres vulnerables que podemos ser atacados. El recordar que nosotros no podemos sufrir ataque, solamente lo podemos hacer, que es una ilusión si nosotros creemos en ello. Pero es una ilusión de nuestra mente el hecho de creer que estamos siendo atacados. En realidad el ataque es una ilusión. Es en base al sistema de pensamientos que traemos. Lamento cuando mis hermanos no comparten mi decisión de oír solamente una voz, pues eso los debilita como maestros y como alumnos. Con todo, sé que no pueden realmente traicionarse a sí mismos ni traicionarme a mí, y que sobre ellos es donde todavía tengo que edificar mi iglesia. No hay ninguna otra alternativa al respecto, porque únicamente tú puedes ser la roca de la iglesia de Dios. Allí donde hay un altar, hay una iglesia, y la presencia del altar es lo que hace que la iglesia sea santa.
La iglesia que no inspira amor tiene un altar oculto que no está sirviendo a propósito para el que Dios lo destinó. Tengo que edificar su iglesia sobre ti, porque quienes me aceptan como modelo son literalmente mis discípulos. Los discípulos son seguidores, y si el modelo que siguen ha elegido evitarles dolor en relación con todo eso, serían ciertamente insensatos si no lo siguiesen. En otras palabras, nosotros somos la iglesia. Nosotros somos una iglesia, nosotros somos un altar a Dios. Y nosotros tenemos el poder de elegir a qué voz queremos escuchar. Como dijimos anteriormente, podemos ejemplificarlo como cuando nos habla el diablito y nos habla el angelito. Pero en el caso lo que el curso de milagros nos enseña es que el angelito es la voz que habla en favor de Dios, que es la voz del Espíritu Santo. Y el diablito es la voz del ego, del miedo. Entonces, nosotros tenemos que elegir qué voz queremos escuchar. Si queremos escuchar la voz que habla en favor de Dios o queremos escuchar la voz que habla en favor del miedo. Y a la que nosotros sigamos es lo que nosotros vamos a obtener en nuestro día a día. Por eso la importancia de estar rígidos en nuestra decisión de solamente escuchar a la voz que habla en favor del amor. Dejar de escuchar a esa voz que nos habla del miedo y decidir en el día a día escuchar siempre a la voz que habla en favor del Espíritu, del amor, de Dios, que es la voz del Espíritu Santo. Entonces, cuando nos pasa algo, en el momento que nos está sucediendo algo, siempre tenemos la opción de elegir entre escuchar la voz del miedo o escucho la voz del Espíritu Santo. En ese momento podemos elegir si seguimos inmersos en lo mismo o si en ese momento nos entregamos al Espíritu Santo para que Él nos dirija a cómo salir de esa situación y que nos muestre el amor en esa situación que nos está pasando. Elegí, por tu bien y por el mío, demostrar que el ataque más atroz a juicio del ego es irrelevante. Tal como el mundo juzga estas cosas, mas no como Dios sabe que son. Fui traicionado, abandonado, golpeado, atormentado y finalmente asesinado. Está claro que ello se debió únicamente a las proyecciones de otros sobre mí, ya que yo no le había hecho daño a nadie y había curado a muchos. Quiere decir que el sistema de pensamiento de las personas fueron los que atacaron en ese momento. El sistema de pensamiento de la mente desunida fue lo que atacó a Jesús, que estaba viniendo a recordarnos el amor y la pureza. Seguimos gozando de perfecta igualdad como alumnos, aunque no es necesario que tengamos las mismas experiencias. El Espíritu Santo se regocija cuando puedes aprender de las mías y valerte de ellas para volver a despertar. Ese es su único propósito y esa es la única manera en que yo puedo ser percibido como el camino, la verdad y la guía y la vida. Oír una sola voz nunca implica sacrificio. Por el contrario, si eres capaz de oír el Espíritu Santo en otros, puedes aprender de sus experiencias y beneficiarte de ellas, sin tener que experimentarlas directamente tú mismo. Ese se debe a que el Espíritu Santo es uno, y todo aquel que le escucha es conducido inevitablemente a demostrar su camino a todos. Entonces, nosotros podemos aprender en base a las experiencias de los demás.
si nosotros elegimos escuchar a la voz del Espíritu Santo, este nos va a enseñar a beneficiarnos de las experiencias de nuestros hermanos. Entonces Jesús nos recuerda que la crucifixión, que lo que Él pasó, no nos va a pasar a ninguno de nosotros. Eso fue un recurso de aprendizaje que fue el recurso de aprendizaje más extremo que se pudo haber dado para que nosotros entendamos que el ser no puede ser atacado. Que aparentemente el cuerpo puede ser atacado, pero que nuestro verdadero ser, el espíritu, jamás va a ser atacado. Nadie te está persiguiendo del mismo modo en que nadie me persiguió a mí. No se te pide que repitas mis experiencias, pues el Espíritu Santo a quien compartimos hace que eso sea innecesario. Sin embargo, para valerte de mis experiencias de manera constructiva, tienes aún que seguir mi ejemplo con respecto a cómo percibirlas. Mis hermanos, que son también tus hermanos, están constantemente justificando lo injustificable. Quiere decir que nosotros aprendamos a percibir la crucifixión de otra manera, en base al amor y no al miedo como la hemos visto anteriormente. Que no veamos la crucifixión como un acto de dolor o agresión que Jesús sufrió, sino que la veamos con ojos de amor, con ojos de aprendizaje, entender lo que Él realmente nos quiso enseñar cuando Él decidió subirse a esa cruz. Porque si Él no hubiera querido, Él no lo hubiera hecho. Él tenía el poder de no hacerlo. Pero Él decidió enseñarnos en base al amor, algo que nosotros a través de estos 2025 años hemos canalizado de una manera incorrecta, a entenderlo de una mala manera. La única lección que tengo que enseñar, puesto que la aprendí, es que ninguna persecución que esté en desacuerdo con el juicio del Espíritu Santo está jamás justificada. Mi función consistió en demostrar que esto es verdad, en un caso extremo, simplemente para que pudiera servir como un instrumento de enseñanza ejemplar para aquellos que, en situaciones no tan extremas, sienten la tentación de abandonarse a la ira y al ataque. Mi voluntad, junto con la de Dios, es que ninguno de sus hijos sufra. Como dijimos, es entender realmente lo que fue la crucifixión para poder darle un sentido en base al amor. La crucifixión no puede ser compartida porque es el símbolo de la proyección, pero la resurrección es el símbolo del compartir, ya que para que la filiación pueda conocer su plenitud, es necesario que cada uno de los hijos de Dios experimente un redespertar. Solo eso es conocimiento. El mensaje de la crucifixión es inequívoco. Enseña solamente amor, pues eso es lo que eres. Ese es el mensaje principal que Jesús nos enseña en base a la crucifixión. Enseña solamente amor, pues eso es lo que eres. Que nosotros, como dijimos ahorita, tenemos el poder de elegir lo que queremos enseñar, y lo que enseñamos es lo que vamos a aprender y reforzar en nosotros mismos. Entonces, si solamente enseñamos el amor, vamos a estar reforzando lo que nosotros somos. Por eso esta frase, enseña solamente amor, pues eso es lo que eres. Si interpretas la crucifixión de cualquier otra forma, la estarás usando como un arma de ataque en vez de como la llamada
a la paz para la que se concibió. Con frecuencia los apóstoles la interpretaron erróneamente por la misma razón que otros lo hacen. Su propio amor imperfecto les hizo ser vulnerables a la proyección, y como resultado de su propio miedo, hablaron de la ira de Dios como el arma de represalia de éste. No pudieron hablar de la crucifixión enteramente sin ira, porque sus propios sentimientos de culpabilidad habían hecho que se sintieran indignados. Es decir, que los apóstoles entendieron lo que traían en su mente, que es de lo que hemos estado hablando anteriormente. Cada uno de nosotros podemos darle una interpretación a las cosas que estamos viendo en base a lo que nosotros traemos en la mente. Entonces, si las cosas son neutras o son para el amor, pero en base al sistema de pensamiento que yo estoy creyendo en ese momento, yo le puedo dar una interpretación negativa a las cosas, aunque las cosas estén sirviendo al amor. Pero si yo no estoy en mi mentalidad recta, yo voy a agarrar por otro lado y voy a interpretar las cosas en base al miedo, al ego. Esos son algunos de los ejemplos de pensamiento tergiversado del Nuevo Testamento, si bien su evangelio es en realidad únicamente el mensaje del amor. Si los apóstoles no se hubieran sentido culpables, nunca me habrían podido atribuir expresiones tales como: no he venido a sembrar paz sino espadas. Esto está en clara oposición a todas mis enseñanzas. De haberme entendido realmente, no podrían haber descrito tampoco mi reacción a Judas como lo hicieron. Yo no pude haber dicho: traicionas al Hijo del Hombre con un beso, a no ser que hubiese creído con la traición. El mensaje de la crucifixión fue precisamente que yo no creí en la traición. El castigo que se dijo infligía Judas fue un error similar. Judas era mi hermano y un hijo de Dios, tan miembro de la filiación como yo. ¿Cómo iba a condenarlo cuando estaba listo para probar que condenar es imposible? Cuando leas las enseñanzas de los apóstoles, recuerda que les dije que había muchas cosas que ellos no entenderían sino hasta mucho después, porque en aquel entonces aún no estaban completamente listos para seguirme. No quiero que dejes que se infiltre ningún vestigio de miedo en el sistema de pensamiento hacia el que te estoy guiando. No ando en busca de mártires, sino de maestros. Nadie es castigado por sus pecados, y los hijos de Dios no son pecadores. Cualquier concepto de castigo significa que estás proyectando la responsabilidad de culpa sobre otro, y ello refuerza la idea de que está justificado culpar. El resultado es una lección acerca de cómo culpar, pues todo comportamiento enseña las creencias que lo motivan. La crucifixión fue el resultado de dos sistemas de pensamiento claramente opuestos entre sí. El símbolo perfecto del conflicto entre el ego y el Hijo de Dios. Este conflicto parece ser igualmente real ahora, y lo que enseña tiene que aprenderse ahora tal como se tuvo que aprender entonces. Nadie es castigado por sus pecados, y los hijos de Dios no son pecadores. Cualquier concepto de castigo significa que estás proyectando la responsabilidad de la culpa sobre otro, y ello refuerza la idea de que está justificado culpar. En otras palabras, Jesús nos está recordando que nosotros, en base a lo que estamos pensando en ese momento, si no estamos en la mentalidad de amor, culpamos al mundo de lo que nos sucede. Y eso viene a reforzar el hecho de que tengamos que culpar.
Entonces nos está recordando que el camino no es por ahí. El camino no es culpar a la gente de lo que nos sucede. No es culpar a Dios, no es culpar a Jesús, no es culpar a nadie, ni siquiera al ego, entendiendo que el ego solamente es un sistema de pensamiento. Entonces, lo que hay que hacer es recordar lo que realmente somos y lo que hay en nuestro corazón, que es el amor. Y que nosotros jamás, de los jamases, somos castigados por nuestros pecados. Que los pecados es una culpa. El creer en el pecado es creer en una culpa en base al miedo, en base a algo que no existe. Entonces, que los hijos de Dios no son pecadores. Nosotros no podemos pecar. Por más que nosotros queramos aceptar esos términos, nosotros somos y seguimos siendo los santos hijos de Dios. Y eso es lo que hay que entender. Que hayamos hecho lo que nosotros hayamos hecho, seguimos siendo santos hijos de Dios. Seguimos siendo inocentes. Solamente hay que recordarlo y dejar atrás la culpa, que no es más que un sistema de pensamiento basado en el miedo y en el ego. Yo no necesito gratitud, pero tú necesitas desarrollar tu mermada capacidad de estar agradecido, o no podrás apreciar a Dios. Él no necesita que lo aprecies, pero tú sí. No se puede amar lo que no se aprecia, pues el miedo hace que sea imposible apreciar nada. Cuando tienes miedo de lo que eres, no lo aprecias y por lo tanto lo rechazas. Como resultado de ello, enseñas rechazo. ¿Por qué no dice que nosotros necesitamos la gratitud? ¿Por qué nosotros necesitamos aprender a ser agradecidos? Recordar el ser agradecidos para apreciar a Dios. ¿Por qué? Dios no necesita agradecernos, porque Dios nos tiene en el concepto de que nosotros somos sus hijos de amor e inocentes, santos. Entonces Dios ya está agradecido con nosotros. Nosotros somos los que estamos creyendo en la separación y en el rechazo, y por eso tenemos que empezar a agradecer lo que somos y lo que es nuestro Creador, para poder volver a nuestro sistema de pensamiento original, la unidad y el amor. Entonces, la mejor manera de poder recordar esto es mediante la gratitud. Por eso se dice que la gratitud es el sistema de pensamiento con mayor vibración que nosotros podamos experimentar aquí en este plano. La gratitud es la que nos lleva de regreso al amor, a la paz. Está atenta la Sarita. El poder de los hijos de Dios está presente todo el tiempo, porque fueron creados para ser creadores. La influencia que ejercen unos sobre otros es ilimitada y tiene que usarse para su salvación conjunta. Cada uno de ellos tiene que aprender a enseñar que ninguna forma de rechazo tiene sentido. La separación es la noción del rechazo. Mientras sigas enseñando esto, lo seguirás creyendo. No es así como Dios piensa, y tú tienes que pensar como Él si es que has de volver a conocerlo. Como dijimos anteriormente, la mejor manera de salir de ese sistema de pensamiento que nos está enseñando el miedo o el ego es ignorándolo.
ignorando lo que nuestros ojos miran, no hacerle caso. Si yo veo que una persona está haciendo algo malo, yo ignoro eso y yo dentro de mi mente pienso, mi hermano es impecable. Mi hermano impecable es mi guía al amor. Eso es lo que yo siempre utilizo. Es una de las frases que yo siempre utilizo cuando yo estoy viendo algo que no es en base al amor. Mi hermano impecable es mi guía al amor. Mi hermano pecador es mi guía al dolor. Y el que elija ver es lo que voy a tener. Entonces yo decido si quiero ver a mi hermano como un ser de impecabilidad y eso es lo que voy a obtener para mí. O si lo elijo ver como un pecador y eso es lo que voy a tener para mí. Recuerda que el Espíritu Santo es el vínculo de comunicación entre Dios y el Padre y sus hijos separados. Si escuchases su voz, sabrías que tú no puedes herir ni ser herido, y que son muchos los que necesitan tu bendición para poder oír esto por sí mismos. Cuando solo percibas esa necesidad en ellos y no respondas a ninguna otra, habrás aprendido de mí y estarás tan deseoso de compartir lo que has aprendido como lo estoy yo. Entonces, en otras palabras, lo que el curso nos enseña es que no le hagamos caso a lo que estamos viendo con los ojos físicos. El curso nos enseña que hay otra manera de ver. Y esa otra manera de ver es algo que el curso nos regala, Dios nos regala. Bueno, que es que volvamos nosotros a nuestra forma original, que es la visión de Cristo. La visión de Cristo es la visión de ver más allá de lo que nuestros ojos físicos perciben. La visión de Cristo es recordar que nuestro hermano es impecable y que dentro de él existe la luz de Dios. Entonces, cada que nosotros percibamos alguna actitud negativa en alguno de nuestros hermanos, que escuchamos que nos está platicando algo que no es amor, que estamos viendo alguna acción que no es en base al amor, nosotros tenemos la opción de elegir lo que queremos pensar en ese momento. Y si yo estoy viendo algo basado en el miedo o el ataque, yo puedo elegir ver a mi hermano con los ojos del amor. Elijo ver la impecabilidad de mi hermano. Y de esta manera nosotros en nuestra mente se va sembrando la semilla de la visión de Cristo, de la visión del amor. De esa manera nosotros dejamos de percibir a las personas desde el miedo y empezamos a percibirlas desde el amor. Y con el paso del tiempo esto se va reforzando y nosotros vamos viendo los testigos del sistema de pensamiento en el exterior. Empezamos a ver los cambios de las personas afuera cuando los percibimos de la manera correcta. No sé si alguien aparte de Sarita tiene alguna duda. No. Dice que sí, que ella está de acuerdo con todo lo que hemos estado leyendo. No sé si alguien tiene alguna duda o comentario hasta este momento de lo que estuvimos compartiendo. No. Entonces, pues fue entender que la crucifixión, pues no es un acto tenemos que aprender a verlo de otra manera, ¿no? Con base en los ojos del amor y no del dolor como lo hemos visto durante todos estos años desde que pasó. Aprender que fue una enseñanza de Jesús, enseñarnos que nosotros somos seres eternos y que por más que queramos agredir, por más que nos queramos agredir entre nosotros, realmente eso es algo imposible
puesto que nosotros somos seres eternos y que la respuesta no es la agresión, que la agresión no nos va a llevar a ninguna parte, que es algo que no tiene sentido. Eso es lo que nos enseña la crucifixión, que nosotros somos amor eterno. Si ya nadie tiene duda, pues vamos a dejar hasta aquí la lectura, ¿no? Vamos a dejar hasta aquí la lectura. Creo que fue pues una sesión bastante buena de aprendizaje. Creo que fue algo muy bonito lo que estuvimos compartiendo, leyendo, recordando. Y pues le damos la gracia al Espíritu Santo por haber estado acompañándonos en esta sesión. Y muchas gracias a todos ustedes también, ¿no? Gracias a todos por haber estado aquí, puesto que todos pues estamos recordando juntos, ¿no? Estamos todos trabajando en equipo, en recordar el amor y la paz entre todos. Y es algo bonito porque Jesús nos recuerda que cuando dos personas o más se recuerdan, se reúnen para hablar en nombre del amor, pues ahí está Él, ahí está el amor. Entonces, es algo sumamente hermoso el hecho de poder juntarnos y poder compartir este tipo de situaciones porque le estamos dando la invitación a Dios a que esté aquí presente con nosotros. Muchas gracias.